¿Alguna vez sentiste que estabas peleando una guerra que ya habías perdido? Yo también, Ann. Y fue justo en ese punto, cuando mis fuerzas se acabaron, que entendí que no era una derrota. Era el campo de entrenamiento de Dios. Ann, durante mucho tiempo pensé que el enemigo me estaba destruyendo. Ann, las puertas se cerraban, los amigos desaparecían, la fe se apagaba poco a poco, y cada noche, mientras miraba el techo, solo podía preguntar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste solo en esta batalla? Ann, pero lo que no entendía era que Dios no se había ido. Él solo estaba en silencio, observando cómo yo peleaba, cómo caía, cómo me levantaba Ann. Y fue en ese silencio que me enseñó a depender, no de mi fuerza, sino de la suya. Hubo un día, lo recuerdo claro, en que todo dentro de mí gritaba: ya basta. Ann tenía deudas, problemas familiares, y una culpa que me pesaba como una piedra en el pecho. Ann no era un hombre perfecto, ni siquiera era un hombre fuerte, era solo alguien cansado de luchar. Ann. Pero esa noche, algo cambió. Ann, me arrodillé, no para rendirme ante el problema, sino para rendirme ante Dios. Ann. Y ahí, en medio del suelo frío, sentí algo que no puedo explicar con palabras. Era como si el cielo se abriera, no para liberarme del dolor, sino para decirme: en sí, no estás peleando solo. Desde entonces entendí que el verdadero guerrero no es el que nunca cae, es el que, aún sangrando, decide ponerse de pie una vez más. Y fue así como comencé a ver la vida de otra manera. Ann, las pruebas ya no eran castigos, eran entrenamientos. En las lágrimas ya no eran señales de debilidad, eran la tinta con la que Dios escribía mi historia. Ann, a veces, el campo de batalla no está afuera, está aquí, en la mente, en el corazón, donde se libra la guerra más dura, en la de la fe contra el miedo. Ann. Y si te soy honesto, hubo días en que el miedo ganó. Ann, pero incluso en esos días, la gracia de Dios no se movió ni un centímetro, porque cuando Dios te llama a pelear, no te lanza al campo sin armas, Él te viste con su armadura, aunque tú no lo notes, aún te cubre con su paz, aunque estés temblando, y te da fuerza en la debilidad, justo cuando piensas que ya no puedes más. Así, entendí algo que cambió todo. Ann, el enemigo no me atacaba por lo que yo era, sino por lo que iba a ser. Ann, y eso, hermano, me hizo entender que había propósito en cada herida. Cada golpe me enseñó obediencia, en cada lágrima me enseñó humildad, en cada silencio de Dios me enseñó confianza. Por eso hoy puedo decir, sin miedo: Ann, no me da vergüenza haber caído, porque en cada caída, Dios me levantó más fuerte. Y si tú estás ahí, sintiendo que tu guerra no tiene fin, quiero decirte algo: Ann, no te rindas. Ann, no porque seas invencible, sino porque quien pelea contigo ya venció. Ann, cuando entendí que no estaba peleando solo, algo dentro de mí despertó. No fue magia, fue fe. Esa fe que no siempre grita, pero nunca se apaga. Ann, Dios empezó a mostrarme que cada guerra tenía un sentido, aunque las heridas no eran señales de fracaso, sino marcas de supervivencia, y comencé a mirar atrás. Me di cuenta cada vez que pensé que era el final. En realidad era el principio de algo nuevo. Ann, hubo momentos en que la gente me dio la espalda, a momentos en que oré y no sentí nada, Annie, y me pregunté 1000 veces: ¿dónde estás, Dios? Y fue entonces cuando supe que la fe más pura no es la que ve milagro, es la que sigue creyendo aún sin ver nada. Porque, si todo fuera fácil, ¿qué aprenderíamos? Si nunca hubiera desiertos, ¿cómo sabríamos lo que es el manantial? Si no hubiera lágrimas, ¿cómo entenderíamos el valor de una sonrisa? Un día, mientras oraba en silencio, sentí que Dios me dijo al corazón: Andrés, yo no te traje aquí para destruirte, sino para entrenarte. Y esas palabras se quedaron grabadas en mi alma. Desde entonces, cada batalla cambió de significado. Ann, ya no veía gigantes, veía oportunidades para ver a Dios más grande. Ya no huía del fuego, caminaba en medio de él, sabiendo que no me iba a consumir, porque el mismo que estuvo con los 3 jóvenes en el horno, estaba conmigo también. Aprendí que la victoria no siempre se ve como esperas, Ann. Veces la victoria es seguir amando cuando te fallan, Ann. Veces es perdonar cuando duele, a veces es no rendirte, aunque nadie crea que puedes ganar, Ann. Y mira, hermano, no te voy a mentir, Ann, todavía tengo cicatrices, Ann, todavía hay noches donde las dudas golpean, Ann, pero esas cicatrices me recuerdan que sobreviví, y que cada vez que el enemigo intentó enterrarme, Dios estaba usando esa tierra para hacerme crecer. Hoy entiendo algo que me cambió para siempre: el enemigo no ganó, solo me empujó más cerca de Dios. Y si tú estás escuchando esto, cansado, con el corazón herido, sintiendo que no tienes fuerzas para seguir, quiero que repitas algo conmigo: Ann, no me rindo. Dilo otra vez: no me rindo. Porque cuando tú dices eso, el infierno tiembla, porque un hijo de Dios, aún roto, sigue siendo peligroso para el enemigo.
no porque tenga poder en sí mismo, sino porque el poder de Cristo vive en él. Así que levántate, Ann, sacúdete el polvo, Ann, vuelve al campo en tu historia. No terminó, Ann, Dios no ha terminado contigo. Él sigue escribiendo tu victoria, incluso si ahora mismo no la ves. Y te aseguro algo, cuando mires atrás, vas a entender por qué cada lágrima fue necesaria, por qué cada noche de silencio tenía propósito, y por qué el guerrero que hoy eres no existiría sin esas batallas. Así que, hermano, no temas al proceso, no temas al dolor, porque el Dios que te llamó a pelear ya tiene preparada tu corona de victoria. Solo siguen, y cuando las fuerzas te fallen, haz lo que yo hago, me arrodillo y dejo que Él pelee por mí, Ann, porque el enemigo no se rinde, pero tampoco se rinde un hijo de Dios. Ann, si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte este video con alguien que esté librando su batalla. Que Dios te bendiga y te recuerde que no estás solo en el campo de guerra. Ann, la victoria ya fue ganada, solo tienes que creerlo.